Rosario, hoy es abril 27 del 2017, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mis hijitos y mis hijitas queridas, muy buenas noches. Soy María Virgen, Madre de Dios y Madre vuestra. Reciban todos ustedes presentes en la distancia, mis hijos, mi bendición y la bendición de Dios Padre Todopoderoso. La voluntad de Dios, mis hijos, es la de dejar que los hombres hagan esa voluntad de ir encontrando en el camino la paz del corazón, la posibilidad de superar las diferencias y de poder ser conscientes frente a toda esa responsabilidad individual y conjunta que significa amarse, que significa respetarse a ustedes mismos y respetarse también como hermanos. Es necesario, mis hijos, que por más que puedan sentir la tristeza y el dolor de lo que significa un mundo en guerras, un mundo difícil, puedan ustedes saber que de todas formas hay un orden superior, que sabe que las circunstancias de la vida van cambiando, donde hay un Dios que acude tanto a justos como violentos para hablar con ellos, para que puedan entender y puedan desarmarse aquellos que han actuado en contra de otros. A veces juzgar, mis hijos amados, las razones del mal es muy difícil, o más bien resulta fácil desde el orden del juzgamiento, pero difícil desde el orden de la comprensión. Por eso es importante que nunca olviden que ante todas las dificultades de la vida, que ante todos los problemas de la vida, el poder entregarlos a Dios y ponerlo a Dios por delante de ustedes, por delante de sus problemas, por delante de sus angustias y por delante de su desilusión, hace que Dios pueda mostrarles siempre en esa ilusión que hay un camino nuevo, que hay un camino renovado para todos ustedes y que siempre hay la posibilidad de que todo pueda mejorar. En este momento, mis hijos, las consecuencias de la guerra es todo lo que ustedes están viendo en este país. Destrucción, violencia contra los niños, violencia contra las mujeres, violencia contra los más débiles, violencia manifestada en esa inconsciencia de sus dirigentes que asumen recursos que no les pertenecen y establecen la injusticia de su poder para ponerlo por encima de los demás. La guerra, mis hijos, y vivir armados lleva a todo este tipo de cosas que ustedes están viendo. Y es necesario que todos ustedes, como humanidad, dejen a un lado el concepto de creer que son los demás. Todos son parte de un mismo país. Todos son parte de una misma raza humana y todos en ese proceso deben responsabilizarse de lo que a ustedes depende y de lo que a ustedes respecta frente al hecho de qué posición van a seguir tomando. ¿Van a seguir tomando la posición de la venganza? ¿Van a tomar la posición de la víctima o van a tomar la posición del victimario? Y por eso desarmar sus corazones significa entender que no son ustedes los llamados a juzgar a nadie, que no son ustedes más que el fruto de todo un esquema de vida social y de dolor y sufrimiento que les ha hecho avalar aún más la víctima en el concepto de lo que esa víctima puede significar, que de también todo un concepto social que llevó a un ser humano a ser el victimario o el sociópata, que llevó a hacer daño a otros. Por eso, mis hijos, a veces les decimos que más que pedir por la víctima que ya tiene todas sus oraciones y toda la comprensión y que ha tomado una decisión tan difícil como para haber elegido ser una víctima, pidan
por los que han obrado como victimarios de otros, porque en algún momento a ellos llegará la conciencia de su ser, en algún momento de ellos mismos vendrá su propio juzgamiento y su propia culpa por todo el dolor y el sufrimiento que pudieron causar. Y créanme que el dolor que puede haber sufrido o que pueda sufrir una víctima frente al dolor que encuentra un victimario cuando empieza a despertar en conciencia es 1000 veces mayor, porque lo que lleva a una persona a la conciencia es darse cuenta cuántos actos de desamor, cuántos actos de odio, cuántos actos de barbarie pudieron cometer o pudo esa persona cometer. En el nombre de Dios se han cometido muchas barbaries en pos de poder borrar a quienes supuestamente en la justicia los hombres deberían desaparecer. Y por eso se llenó el mundo de oscuridad durante muchos siglos, porque unos pocos se sentían con la autoridad de actuar como ellos pensaban que Dios debería actuar, y era castigando, y era asustando, y era mutilando a todos aquellos que ellos consideraban que podían actuar en contra de la voluntad de Dios. Hoy ustedes están en unos tiempos, mis hijos, donde tienen la libertad de disentir, de equivocarse y de entender que por encima de la justicia está ese amor que perdona y que hace posible que sus propias equivocaciones, como las equivocaciones de todos aquellos que hayan podido actuar en contra de otros, puedan ser condonadas, puedan ser superadas. Les entrego, mis hijos de mi alma, mi manto sagrado para que lo porten siempre, para que Dios les dé la sabiduría que requieren para entender a los seres humanos como si fueran Dios, y entender que Dios no se abstrae y no desconoce lo que está pasando en este mundo. Dios conoce hasta el pensamiento más profundo de cada uno de ustedes, hasta los deseos más profundos en una vía o en otra. Dios lee, mis hijos de mi alma, sus pensamientos, su corazón y sus actitudes, porque Dios es parte de ustedes. Y solo basta con poner su manito en el corazón para darse cuenta que ahí todo el tiempo, cada segundo, está latiendo Dios. Reciban, mis niños de mi alma, mi bendición, la bendición de Dios Padre, la posibilidad en el amor de Dios de poder comprender todo lo que pasa en un mundo que los puede indignar, que los puede llenar de miedo, que los puede llenar de venganza, que los puede llenar de rabia, pero también llevarlos a que puedan pensar, sentir y obrar de la manera como Dios puede obrar, a través del perdón. Es necesario que antes de levantarse en contra de la violencia, hagan un perdón social por lo que significa la violencia en todas sus manifestaciones, y haya una disponibilidad de comprenderse unos a otros. Hasta pronto, mis hijos, con todo mi amor y mi corazón. Yo soy María Virgen. Muy buenas noches. Buenas noches, Madre María. Hermanos, buenas noches. Jesús de Nazaret con ustedes. Buenas noches, mi amado Jesús. Y el mundo se revuelve de nuevo. Siempre hay en el mundo, a nivel local, a nivel mundial, situaciones que pasan y hacen un remesón en los hombres para despertar conciencia. ¿Por qué creen, queridos hermanos, que de nuevo hay cantidades de niños que se están prestando para morir de unas formas tan duras y difíciles? Que hay mujeres que se están prestando para morir de una forma tan bárbara. ¿Por qué creen? Que hay personas que se están prestando para morir en medio de inundaciones, en medio de situaciones donde la naturaleza se los lleva. ¿Y saben por qué, queridos hermanos? Porque ustedes están más ocupados
en pelear entre ustedes, en odiarse entre ustedes, en juzgarse entre ustedes, que realmente hacer actos de reparación y de perdón y actos que puedan llevar a la prevención. Antes de cualquier cosa, queridos hermanos, y de indignarse sobre quién fue en el punto final que obró como culpable, porque al final del proceso, si no encuentran un culpable mayor, termina siendo Dios responsable de todo. Empiecen a pensar antes en qué situaciones han podido rodear todas las situaciones y darse cuenta que si se trata de juzgar, hay una larga cadena de culpables, incluso ustedes mismos, cuando hacen su cara hacia un lado. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer? Como lo decía ahorita mi Señora del Cielo, responsabilizarse de lo que a ustedes les corresponde. Y si están muy lejos de esas situaciones y esos temas difíciles no están pasando dentro de su casa, oren como lo están haciendo en este momento y traten de orar a diario por todas esas situaciones que se presentan en el mundo, para que el ser humano pueda entrar en conciencia y pueda estar en paz interna. La oración establece la paz interior, la conexión con nosotros alimenta en ustedes su paz y su tranquilidad, de tal manera, queridos hermanos, que esa paz y esa tranquilidad los lleva a sentir que las cosas no están de todo mal, y que los lleve a sentir que aquellas cosas que han sucedido malas han tenido un proceso orquestado de permisividad de una y de otra vía para poder mejorar y cambiar las cosas. Ese es un momento para llamar a los padres a la responsabilidad de sus hijos y de lo que significa, como tantas veces les hemos dicho, que no se preocupen sobre qué le van a dar de comer a sus hijos, sobre si van a tener un techo, sobre si van a tener educación, sino que también empiecen a ser responsables frente a la presencia amorosa que significa ser padres. Yo sé que hoy las mujeres y los padres, especialmente las mujeres, están trabajando en pos de que sus hijos no tengan las privaciones que tuvieron. Tal vez muchos de los que me escuchan tuvieron madres presentes, pero fueron madres que tuvieron que callar, que no tuvieron oportunidades, que no fueron valoradas, que tal vez tuvieron padres también que eran buenos, pero que sufrieron de la pobreza, que no tuvieron un techo, que tal vez no les pudieron brindar la educación que ustedes hubieran querido, y por eso hoy se volcaron a querer buscar un mejor mañana para sus hijos en lo material. Pero en la búsqueda de lo material han perdido ustedes, queridos hermanos, la posibilidad de encontrar en el camino de Dios esta conexión que significa la necesidad más importante que un hijo de Dios pueda llegar a tener, que es la necesidad de afecto. Y si ustedes me preguntan, en los primeros años de vida, ¿qué puede necesitar un niño? Si no es cariño, si no es afecto, si no es esa presencia continua. Cerciórense de brindarle los primeros años de su vida a sus hijos la presencia de estar presente, la forma de estar presente, la manera de darles todo su cariño, sus caricias, sus abrazos. Recuerden que algunos de ustedes que crecieron solos, lo que más añoraban era que alguien los esperaba cuando volvieran a casa, era saber que alguien los abrazaba, era saber que alguien los arropaba en la noche y estaba con ustedes. Cerciórense, queridos hermanos, de que sus hijos crezcan en esos lugares seguros donde ustedes puedan obrar en presencia frente a sus hijos. Sus hijos no son responsabilidades, no son responsabilidad de los abuelos, no son responsabilidad
de los cuidadores, ni mucho menos de los colegios. Y aunque hay una responsabilidad social para un bienestar, y pueden meter 8, 10 o 12 horas a sus hijos en una institución para que los formen, recuerden que en ese lugar difícilmente un mismo docente frente a 40 niños puede darles el abrazo, puede darles la atención y puede darles el cuidado a esos niños que ellos requieren. El cuidado de sus hijos, queridos hermanos, se da en su presencia. Asegúrense de traer hijos al mundo que pueden cuidar. Hoy el mundo ha evolucionado para que tengan la posibilidad de elegir ustedes y no dejar que mi padre sea el que elija cuántos hijos van a traer al mundo. Hoy ustedes tienen la posibilidad de elegir cuántos hijos quieren y de cuántos hijos se sienten responsables de cuidar. Pero hagan de traer hijos al mundo no algo en el souvenir de la vida de lo que significa la exigencia social, de que tienen que traer un hijo al mundo, tienen que sembrar un árbol, o tienen que escribir un libro, o tienen que exhibirle al mundo un hijo para que el mundo lo diga que ustedes no son lo suficiente y que son menos mujeres por no poder parir, o no son menos hombres por no poder traer un hijo al mundo. Asegúrense, queridos hombres, de proteger, de preservar su semilla como hombres, de hacerse lo suficientemente responsables frente a esa semilla para que un hijo no salga a la vida de una mujer que ustedes no conocen y de una mujer que ustedes no quieren y que no van a valorar, no van a preservar y no van a respetar, igual que con sus hijos. Tienen una responsabilidad muy grande sobre sus hijos, como varones, en poder preservar en los primeros años de la mujer que está dando el cariño y la protección a sus hijos, y de poder cuidar a sus hijos también. Estamos hablando de responsabilidad. No estamos hablando, queridos hermanos, de culpables. Estamos hablando de que ustedes despierten la responsabilidad en sus propias familias, en sus hijos, en sus siguientes generaciones, de que sean responsables de sus actos frente a cuándo van a traer unos hijos al mundo y bajo qué condiciones. Y si lo que quieren, queridos hermanos o queridas hermanas, es traer hijos al mundo para no quedarse solos, asegúrense de saber si esa es la razón adecuada para traer un hijo al mundo. Quiero que puedan ustedes liberarse del juzgamiento, porque incluso la víctima hizo una elección espiritual que le hizo sentir que no solamente tenía que darle una lección a su propia madre o a quienes la cuidaban, sino a este país y a este mundo. Igualmente, ese ser que ustedes consideran victimario, esos hombres de los que ustedes como mujeres quisieran deshacerse o quisieran castrarlos, un día fueron niños pequeños, un día fueron unos bebés en los brazos de una madre. Y Dios nunca se equivoca al traer un hijo al mundo, ni le pone a un hijo en el mundo un rótulo que dice, vas a ser un Satán. Porque si no, estarían llenos en el mundo de anticristos. Todos los niños nacen limpios y puros. Y aunque algunos de ellos tienen una fuerza espiritual más rebelde que otros, el amor hace que estén dispuestos a que ustedes les enseñen con amor. Miren si miran a sus hijos con odio. Miren si se están deshaciendo de sus hijos porque necesitan ir a traer más hijos al mundo, o necesitan ir a beber, o necesitan ir a cumplir las expectativas laborales que un día no pudieron cumplir. Asegúrense
de traer hijos al mundo en la conciencia, no solamente de poder darles un padre, sino también mujeres, en la conciencia de que Dios como Padre, como manda a unos hijos, manda cómo mantenerlos. Empiecen, queridos hermanos, a entender que el sistema está mal enfocado frente a la manera como les están enseñando que deben formar unos hijos, llevándolos a un lugar donde alguien más se responsabilice de ellos y no ustedes. Empiecen a responsabilizarse de la educación de sus hijos. Empiecen a responsabilizarse de lo que sus hijos ven en la televisión, de lo que descargan del internet, de los amigos con quienes están. Se trata de volver a tener una familia y de como familia formar y de como familia avalar y de como familia proteger. Eso es lo que está pasando, queridos hermanos, que ustedes están esperando como sociedad y como padres y madres a quienes les corresponde la tarea, que otros la hagan por ustedes. Y finalmente, de buscar una venganza como si esa fuera la solución. Si hablamos de responsabilidad, nadie se salva, queridos amigos. Oren por el despertar de conciencia. Oren en forma amorosa en lugar de ruborizarse y decir que el mundo cada vez está peor. En entender que hoy tienen una posibilidad muy grande de recursos, de información y de conciencia social para hacer posible que ustedes puedan transformar las cosas. Son más los buenos. Existe otro tipo de lo que hoy en día llaman rebeldía pacífica, que es disentir, que puede ser cacerelear en frente de sus casas lo que no les gusta, sin necesidad de matar a nadie. Y créanme que si ustedes disienten de lo que está sucediendo y tienen el derecho de hacerlo, como parte de toda una influencia de grupo que ustedes ejercen, harán posible que las cosas cambien. No los juzgamos por las situaciones por las que hayan tenido que pasar, porque todas las personas tienen una razón y es válida y es respetuosa. Y pareciera que no hay oportunidad de nada más, pero a veces tienen que pararse frente al mundo y decirles: yo me he puesto en las manos de Dios y estoy haciendo en las manos de Dios lo que me parece amoroso, lo que me parece justo y lo que me parece respetuoso por mí y por lo que viene de mí, por la responsabilidad que Dios me dio. Reflexionen sobre ello y oren. No oren solo por las víctimas, oren especialmente por los victimarios. Oren por los dirigentes, dejen de odiarlos y de burlarse de ellos o de mandarles a ellos toda esa mala vibra, sino que mándenles sabiduría, mándenles comprensión, mándenles respeto para que ellos puedan respetarlos a ustedes también. Hoy bendecimos, queridos hermanos, todo lo que consumen esta noche. Los bendecimos a cada uno de ustedes para que puedan seguir encontrando en la vida la tranquilidad, la conciencia y especialmente el perdón propio. En lo que a ustedes les duele del mundo, imagínense perdonando a esos dirigentes, imagínense perdonando a esos violadores, imagínense perdonando a todas aquellas personas que obran el mal en el mundo. E imagínense ustedes también como parte de una misma humanidad, pidiéndole perdón a esos niños que se suicidan, a esos niños que se entregan a la violencia, pidiéndole perdón a esos niños que terminan en la calle de vagabundos, que terminan consumiendo droga, porque aunque ustedes crean que no tienen nada que ver con ustedes, son parte de una misma sociedad y son parte de una misma raza, que es la raza humana.
Padre, te pido con mi corazón que despiertes en mis hermanos el valor del amor, el valor de la comprensión. Te pido que los lleves a superar el dolor que significa la impotencia de no poder hacer nada y que puedan entender que siempre hay algo que hacer cuando se entregan a ti y entienden que tú obras en forma amorosa y sabia cuando ellos ya no tienen más recursos para actuar. Te pido, Señor, que vayas atrás en el tiempo de cada persona y le permitas a aquellas personas que en algún momento van a obrar en contra de otros o van a tener un mal momento, una mala hora, que los guíes, que los protejas, que les muestres que hay otro camino, al de su propia destrucción, al de la destrucción de otros, al de su propio mal, al de hacerse daño, al de hacerle daño a otros, al de vengarse, al de dañar a quien no tiene la culpa. Nos envolvemos en la energía del Padre amoroso, en su luz restauradora y les traemos el poder del Espíritu Santo para que puedan comprender la vida, para que puedan comprender por qué Dios permite que todo pase y para que puedan despertar el poder amoroso que hay en ustedes para sentir que hay un camino diferente. Los bendecimos, queridos hermanos, para que dejen de preocuparse y empiecen a confiar, para que dejen de depositar tanto tiempo en pensamientos que nos indisponen, en preocupaciones ante el futuro y en ver las cosas que les faltan o que no tienen, o las cosas que están funcionando mal con ustedes, para empezar a mirar las cosas buenas y ver incluso las cosas malas ya solucionadas, porque esa es la voluntad del Padre. Con ustedes, en la gracia de Dios, queridos hermanos, Jesús de Nazaret, buenas noches. Buenas noches, mi amado Jesús. Buenas noches, yo soy Liu. Van a llevar sus manos enfrente en actitud de oración y se van a permitir orar por todas las víctimas del mundo. Van a recordar los miles de millones de víctimas que desde Abel empezaron a engrosar la lista de este mundo para comprenderlos y al mismo tiempo para liberarlos del rótulo de víctimas, de la lucha del bien y del mal. Empiezan a orar en este momento por todos los victimarios del mundo, desde Caín. Y toda esa lista larga de seres que han obrado en contra de otros, generando un sentido maligno de destrucción. Al orar por las víctimas y los victimarios y a salir de los extremos de la víctima y del victimario, permiten que la humanidad se eleve a un nuevo nivel, donde ya el mundo, para evolucionar y aprender, no necesita los límites del bien y del mal. Renuncian a ser víctimas. Renuncian a ser victimarios. Y eligen como parte de un grupo que cada vez se extiende más, que desaparezca la lucha entre el bien y el mal. Bajan las armas para dejar de luchar
y reciban la guía espiritual para dejar de luchar, entendiendo que dejar de luchar no es convertirse en una víctima, es renunciar a esa lucha, a estar en un extremo o en el otro. Renuncian a ser los héroes que tienen que tomar una decisión sobre quién es el bueno y quién es el malo, volviéndose en justicieros. Renuncian a juzgar. Renuncian a ser ustedes quienes tengan que romper este sentido dual del bien y del mal para volverse en parte del conflicto, como una tercera persona. Renuncian a ser el sacrificado, a ser el héroe, a ser aquel que recibe el agravio de los malos, de los victimarios contra ustedes para proteger a sus víctimas. Porque si el victimario es más fuerte que ustedes, también se vuelven sus víctimas. Y si ustedes, como héroes, son más fuertes que el victimario, vuelven al victimario su víctima. Y el ciclo vuelve y empieza. Trascienden hacia la libertad. Y en esta conciencia establecen para ustedes y establecen para los demás la posibilidad de reencontrarse con la sabiduría de Dios. Respiran profundo y vuelven con paz y tranquilidad. Les dejo mi energía, me llevo la de ustedes. Soy Liu, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu.